En las dos primeras décadas del siglo XXI, la ingeniería ha sido una actividad profesional compleja que se distingue por sus aportaciones a la resolución de problemas y necesidades de una sociedad moderna y en constante cambio. Desde su creación en 1956, el Instituto de Ingeniería de la UNAM es una institución de vanguardia en la investigación. Equipado con una infraestructura moderna, cuenta con 22 laboratorios para el análisis de diversos aspectos como la hidráulica, la energía renovable y diseño bioclimático, la hidromecánica, la óptica solar, la ingeniería de transporte y logística, la mecánica de suelos y los procesos avanzados de tratamiento de agua, entre otros. El Laboratorio para Estudio de Sismos se concluyó en 2018 y cuenta con todos los instrumentos y maquinaria para simular sismos, lo que permite analizar el comportamiento de materiales a cargas sísmicas para establecer medidas y regulaciones para las nuevas construcciones, con el fin de que ofrezcan condiciones de máxima seguridad a la población. El Instituto de Ingeniería existe como una respuesta justo a la necesidad de contar en algunos proyectos clave con la presencia de ingenieros. En la historia del instituto estos proyectos se repiten con mucha frecuencia. Por ejemplo, están las obras de las Olimpiadas, está por ejemplo el metro de la Ciudad de México, están las grandes presas como ya mencioné. Hemos seguido participando en proyectos, aeropuertos, refinerías, todas las grandes obras de infraestructura de este país el instituto ha participado. Y hemos participado en general como un aval técnico que supervisa y da consultoría para la correcta realización de las obras. El instituto tiene una conformación ahora más compleja que la que tenía cuando se creó. En este momento somos una comunidad de aproximadamente 1.500 personas. Esta comunidad está integrada por un grupo como de 220 académicos, tenemos un staff administrativo de 150, tenemos del orden de 950 estudiantes de diversos niveles asociados en nuestro programa de estudiantes y tenemos también la participación de un grupo importante de profesionistas que participan por contrato en proyectos. Entonces el instituto lo que hace es contactado o contacta con, digamos, secretarías de Estado, corporaciones públicas o empresas privadas que nos plantean problemas que son de muy distinta índole. Por ejemplo, pondré un ejemplo reciente, la refinería de Dos Bocas se va a asentar en un suelo difícil. Entonces se requiere la participación de expertos en geotecnia que ayuden para que la cimentación ocurra de manera correcta. Eso mismo sucederá, por ejemplo, con el proyecto del Tren Maya. En la ingeniería civil se han logrado interesantes innovaciones en el área de materiales. En las nuevas construcciones es cada vez más frecuente el empleo de estructuras prefabricadas de concreto que son más resistentes, flexibles y ligeras. Se ha incrementado el uso de estructuras metálicas utilizando diferentes tipos de acero, así como híbridos de concreto y acero. Además, se han introducido materiales sintéticos que ofrecen grandes ventajas en tiempos de ejecución y sencillez del proceso constructivo. En todas las ciudades del país es cada vez más frecuente el uso de estructuras ligeras en las que se combinan materiales diversos. Las construcciones actuales se sustentan en detallados y acuciosos estudios estructurales y de mecánica de suelos. En este ámbito sobresalen los trabajos realizados desde los últimos decenios del siglo pasado por los ingenieros José Luis Sánchez Briviesca, Roberto Melli Piraya y Óscar de Buen, entre otros. Muchas de estas obras son rascacielos de gran altura, en las que se alterna el cristal con estructuras metálicas y de concreto que dan un aspecto armonioso y permiten la creación de amplios espacios abiertos. Y puesto que habitamos el Valle de México, los millones que lo habitamos, pues se van a seguir necesitando aquí edificaciones. Todos los días ve usted que surgen nuevos edificios cada vez más grandes, etcétera. Eso requiere, en primerísimo lugar, de geotecnistas, de gentes especializados en diseñar obras en ese mal terreno que caracteriza la Ciudad de México. Y luego se necesita también especialistas en ingeniería estructural, especialistas en ingeniería sísmica, que también es parte de la ingeniería,
porque este terreno de México, como el de Japón, es altamente sísmico. Eso le introduce complejidades mucho mayores a las obras y en consecuencia se tienen que ir desarrollando también, y se han desarrollado bien, varias otras ramas de la ingeniería. La colaboración entre ingenieros, estructuristas, especialistas en mecánica de suelos y arquitectos ha sido sumamente fructífera. Destacan entre estos últimos Teodoro González de León, Abraham Zabludovsky, Fernando Romero, Alberto Kalach y los grupos Legorreta y Sordo Madaleno. Ejemplos de este tipo de colaboración son el edificio de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en la Ciudad de México de Gonzalo Gómez Palacio y Gustavo Eichelman y la Torre Dataflux, actualmente la Torre Avalanche en Monterrey, Nuevo León de Agustín Landavertis. Otras torres representativas de esta tendencia son la ubicada en Paseo de la Reforma número 222, la Torre Virreyes y la Torre Manacarra, todas ellas obras de Teodoro González de León. En la Torre de Reforma 222 se juega con una estructura trapezoidal con la base de menor longitud que su parte superior. En la Torre Virreyes, un juego de triángulos combinados entre sí forman un triángulo truncado en su ápice. Ambas tienen líneas verticales que sugieren estructuras de sostén. La Torre Mayor de Paseo de la Reforma presenta una estructura cilíndrica con superficies externas de vidrio sujetas por elementos de acero inoxidable. Cabe destacar el uso de disipadores viscosos de la torre que ayudan a dispersar la energía sísmica. La Torre Mapfre, construida por Jean-Michel Colonier en 2017, tiene una base cuadrada y juegos de claroscuro. En la Torre Reforma de Benjamín Romano se busca dar una idea de ascenso continuo con su terminación de punta si se le mira de uno de los lados y con un triángulo invertido si se ve del otro costado. Esta percepción se acentúa con estructuras horizontales de color blanco que dan la idea de un cúmulo de vigas. En Ciudad Universitaria destaca el edificio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, construido por González de León en 2017. Su extensa fachada abierta sobre la explanada conduce a la sala de conciertos Nezahualcóyotl. El museo presenta al exterior un muro con inclinación de 45 grados orientado hacia afuera, con grandes ventanales de vidrios opacos. Llama la atención por sus grandes espacios abiertos y el lucimiento que le da su base de roca volcánica. El edificio de posgrado de Economía cuenta con una base semicircular de mampostería de piedra y dos cuerpos en forma de paralelepípedos con armazón de concreto que se cruzan en un ángulo de 90 grados. El edificio de la unidad de posgrado en la UNAM está dispuesto en dos filas de construcciones semicirculares separadas entre sí por un espacio con rocas basálticas y plantas. Su gran espacio circular de concreto en su centro contrasta con la roca del piso. En las primeras 2 décadas del siglo XXI, además del MUAC, se construyeron muchos museos más en la República Mexicana. La construcción del Museo Interactivo Papagayo en Villahermosa, Tabasco, estuvo a cargo de Abraham Zabludovsky. Un lustro después se construyó en esa misma ciudad el Museo Elevado, constituido por una estructura volante de 2 grandes salas en ángulo de 90 grados, sostenidas en su vértice por una columna de concreto. En San Luis Potosí, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, inaugurado en 2008, y el Centro de las Artes juegan con espacios y grandes masas geométricas.
El Museo Suomaya de la Ciudad de México de 2011, obra de Sordo Madaleno y Fernando Romero, ofrece una interesante estructura con forma similar a un yunque amorfo, construido a base de estructura metálica para poder colocar los hexágonos que dan lugar a una fachada excepcional. El Museo Jumex de 2013, también en la Ciudad de México, presenta 3 cuerpos de base rectangular sobrepuestos. El Museo Regional de Cholula, Puebla, de 2017, y el Centro Cultural Teopanzolco en Cuernavaca, Morelos, de 2018, son muestra de construcciones enmarcadas por elementos relevantes de interés histórico, como la pirámide de Cholula. La pirámide contrasta fuertemente con el cuadrángulo liso y la terraza con escalones del museo. El Centro Cultural Juan Soriano, en Cuernavaca, Morelos, también abierto en 2018, es una gran masa blanca con una gran abertura en su centro, la cual no llega al borde inferior de la construcción que, volada, mira a una plataforma con jardines. El Teatro Bicentenario en León, Guanajuato, y los estadios OmniLife de Guadalajara, Jalisco, y BBVA Bancomer de Monterrey, Nuevo León, construidos por BFO Arquitectos, muestran algunas atrevidas ideas en cuanto a la estructura de las graderías y sus partes techadas. Los casi 20 años de este siglo han sido testigos de numerosas obras públicas de urbanización. Los segundos pisos en la Ciudad de México, construidos entre 2002 y 2005, implicaron un trabajo a fondo de consolidación de sus cimentaciones y el manejo de grandes estructuras que forman puentes de concreto creados mediante el uso de columnas y traves prefabricadas que sirven para colocar tabletas de concreto en las que posteriormente se coloca la carpeta de rodamiento. Los distribuidores viales y las autopistas urbanas han contribuido de manera importante a mitigar los congestionamientos viales de la urbe, por cuyas vías transitan millones de vehículos diariamente. El arreglo de la vía de Río Churubusco, por ejemplo, marca una política de construcción y una estrategia para facilitar el enlace entre diferentes áreas de la ciudad. Queda por terminar la entrada a la ciudad de la autopista de Cuernavaca y la que conduce a Santa Fe. La línea 12 del metro ha sido objeto de varias etapas de trabajo debido a dificultades entre el diseño de las vías y el tipo de carro seleccionado, así como de refuerzos y obras de sostén de los túneles y las áreas ubicadas sobre ellos. Para la operación del Metrobús se requirió la colocación de asfalto más resistente, destinado al tráfico de vehículos pesados. Siempre un programa de obras es reflejo de las políticas del gobierno. Entonces, una de las líneas tiene que ver con la infraestructura social, infraestructura educativa, infraestructura para la salud. Es decir, se van a construir preparatorias, se van a construir escuelas, se van a construir hospitales, se van a construir mercados, se va a construir y dar mantenimiento a la cárcel de Santa Marta, al reclusorio de Santa Marta. Por otro lado, tenemos la línea de movilidad sostenible. Entonces, toda la infraestructura que tiene que ver con movilidad, con transporte público. Línea 5 de Metrobús, línea 12 del metro, a la ampliación de línea 8 del metro también, conclusión del interurbano, y básicamente, y una red de ciclovías importante, 2 biciestacionamientos muy grandes, 75 kilómetros de ciclovías. Entonces, esta es otra parte que básicamente es tejer lo que ya existe, ligarlo y construir infraestructura para la movilidad sostenible. Durante las 2 décadas de este siglo se ha hecho un gran esfuerzo por completar y modernizar la red de carreteras y autopistas. Se han consolidado taludes y puentes, se nivelaron diversas áreas y se atienden diferencias del subsuelo en diversos sitios, por ejemplo, la carretera Cuautla-Cuernavaca-San Gregorio en el estado de Morelos. Obras similares se realizaron en la carretera Emiliano Zapata-Miguel de la Madrid en Campeche.
El libramiento de San José del Cabo, Baja California, ha permitido mayor fluidez del tránsito entre el extremo de la península con su zona turística y desarrollos urbanos y la carretera que conduce al norte. El entronque Cuauhtémoc, que se terminó en 2002 en el límite de los estados de Aguascalientes y Zacatecas, cumple con una función similar. En 2004 se modernizaron los corredores carreteros Celaya, Salamanca, Morelia, Lázaro Cárdenas, que facilitan el tránsito del Bajío a la costa del Pacífico. Otras importantes obras han sido el desarrollo completo de la infraestructura de la carretera que une Tampico con Aguascalientes, y de allí a San Luis Río Colorado y a Mexicali, realizada en 2005. El entronque Otenapa-El Salto en la autopista Durango-Mazatlán es otro enlace del norte-centro del país con el Océano Pacífico. La modernización de la autopista Querétaro-San Luis Potosí-Guanajuato ha permitido una mejor comunicación entre estas áreas del centro de la República, así como facilitar la ruta hacia la frontera norte. En 2006 se completó un programa de mantenimiento integral para la autopista Cuernavaca-Chilpancingo, con el que se concluyó la habilitación de la Autopista del Sol, que va de la Ciudad de México a Acapulco. La Autopista Urbana Sur, el Circuito Mexiquense y la Autopista Urbana Norte se realizaron con el objeto de agilizar el tránsito en la Ciudad de México. Otras obras importantes son la carretera Estación Don Nogales en Sonora, el libramiento norte de La Laguna, el corredor Mazatlán-Matamoros, la autopista Amecameca a Cuautla, el proyecto Apulco Zacatecas, la carretera México-Tuxpan, el libramiento de Acambay y la carretera que va de Tepic a San Blas Nayarit. El uso de nuevos y sofisticados tipos de pavimento dotados de mayor resistencia y con diferentes características de permeabilidad al agua ofrecen ventajas importantes en el mantenimiento de las vías y en la seguridad y desgaste de los vehículos que transitan por ellas. Buena parte de los puentes construidos en las 2 primeras décadas del siglo XXI son obras con tirantes y muchos de ellos cubren espacios antes no imaginados. Son notables el puente Infiernillo 2 Morelia-Lázaro Cárdenas, que se realizó en 2002, el puente Chiapas en la presa de Malpaso, también de 2002, y el tendido sobre la presa Abelardo L. Rodríguez en Baja California en 2003. Más impresionantes todavía son el puente Albatros en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el puente Baluarte Bicentenario en la carretera Durango-Mazatlán, que data del 2008. Años después de la desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México en la década de 1990, se retomó la rehabilitación de vías férreas y se pensó en la conveniencia de impulsar nuevamente este tipo de transporte. En los últimos años se han construido nuevas vías como la que unirá a la Ciudad de México con Toluca, que permitirá facilitar el flujo de trabajadores que se transportan diariamente de una ciudad a la otra. En 2004 se inició la modernización de los muelles y la construcción de pasos de atraque en los puertos de Manzanillo, Colima, Mazatlán, Sinaloa y Veracruz, Veracruz. En 2005 se realizó el dragado en Lázaro Cárdenas y en Salina Cruz y la prolongación de la escollera norte de Tuxpan. En toda la Riviera Maya se mantienen acciones constantes de dragado, tanto en las zonas de playa como en los puertos. Quizá el proyecto más ambicioso e importante es la construcción del nuevo puerto de Veracruz, situado al norte del actual.
Esta obra incluye un puerto artificial en todos sentidos, ya que no se dispone de una bahía con la amplitud necesaria. Cuenta con rompeolas, escolleras, malecones y muelles, así como con zonas de bodegas y dársenas. Definitivamente, el comercio es una puerta de entrada y salida de los productos que recibe una nación, de los productos que distribuye una nación hacia su exterior, y son unidades de comercio, son también unidades de protección, de seguridad, por eso es infraestructura estratégica, ¿sí? En ella se maneja la mayor parte de la economía de un país, por eso es importante en un país su valor en costas. Entonces los puertos son estratégicos para el desarrollo nacional. Conforme aumenta el tránsito aéreo, se han intensificado los trabajos de ingeniería aeroportuaria en todo el país. En 2002, se inició la rehabilitación de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al aeropuerto de Toluca se le dotó de una moderna torre de control en 2005. Se construyeron nuevas pistas y se acondicionaron las existentes en las terminales aéreas de Cuernavaca y Querétaro. Todo ello ha contribuido a desarrollar una red aeroportuaria alrededor de la Ciudad de México. Entre 2005 y 2007 se construyó la Terminal 2 en el Aeropuerto Internacional de la capital para generar un mejor y más fluido movimiento de pasajeros y de aeronaves, aunque no se aumentó el número de pistas disponibles. Desde entonces se promovió la idea de construir un nuevo aeropuerto en el lecho del lago de Texcoco y finalmente fue iniciada una obra de gran magnitud en la zona central del vaso del lago, misma que fue cancelada en este 2019. En nuestro país ha sido constante la construcción de presas hidráulicas. En el año 2000, el proyecto hidroeléctrico de Zimapán Hidalgo favoreció tanto a la parte de este estado próxima a ella como a zonas importantes del estado de Querétaro. La obra más importante de este género es la presa del Cajón Nayarit, realizada de 2002 a 2007 bajo la dirección del ingeniero Humberto Marengo. Es una obra ejemplar por las características del terreno y sus dimensiones, que la colocan entre las más grandes del mundo, y por las dificultades técnicas que se tuvieron que resolver durante su edificación. Básicamente el cajón se construyó para generar energía. Está en el río, ubicado en el río Santiago. El río Santiago escurre desde la ciudad de Guadalajara, donde en la cañada de Oblatos nace el río Santiago, bueno, viene desde el río Verde, y escurre en el estado de Jalisco hasta la salida a Nayarit. El cajón está ubicado en el estado de Nayarit. Entonces se construye en la escalera hidráulica del río Santiago. En los años 50 se construyó una presa que se llama Santa Rosa. Por ahí de los 90 se construye Aguamilpa, aguas abajo del cajón. Entre el 2001 y el 2002, entre el 2002 y el 2006 construimos el cajón. Posteriormente construimos la Yesca, y entonces hoy en día el sistema Santiago funciona eléctricamente muy bien, produce una gran cantidad de energía para el país. Realmente el cajón es un caso exitoso de una presa de enrugamiento con cara de concreto en todo su proceso de diseño, construcción, supervisión y puesta en servicio. Además, el proyecto tiene un vertedor en margen derecha para extraer 15.800 metros cúbicos por segundo y tiene una casa de máquinas en caverna que aloja 2 unidades de 375 megawatts cada una para producir 1.290, 1.280 GWH para el sistema eléctrico mexicano. Otras presas realizadas posteriormente son la presa y central hidroeléctrica La Yesca en Jalisco, construida de 2008 a 2012, la presa El Realito en Guanajuato y la planta de ciclo combinado de Samalayuca 2, puesta en operación a inicios de este siglo.
Un problema sustancial ha sido la dotación de agua para la Ciudad de México y su zona conurbada, que debe cubrir las necesidades de casi 30 millones de habitantes. Por otra parte, el drenaje de la Ciudad de México implica el mantenimiento permanente de los grandes colectores y el desvío de estas aguas a plantas de saneamiento y a las vías de desagüe tradicionales hacia Huehuetoca y la costa del Golfo de México. Para el abasto de agua potable se trabaja en más y mejores plantas y en mantener eficientes los sistemas de provisión del Cutzamala para minimizar el desecamiento de la cuenca y las severas consecuencias ambientales derivadas de ello, como sucedió al desviar las aguas del río Lerma hacia la Ciudad de México. Considerando los 50 municipios en esta área metropolitana del Estado de México, 4 municipios de Tlaxcala inclusive, la Ciudad de México con sus 16 alcaldías, forman un territorio de cerca de 9.800 kilómetros cuadrados que digamos que es la zona donde además se desarrollan actividades económicas importantes. Esta zona representa más allá del 25% del Producto Interno Bruto con relación a todo el país. La Ciudad de México, a partir del sismo del 85, los niveles de crecimiento poblacional se han mantenido constantes. En cambio, en la zona metropolitana, Estado de México principalmente, pues hay tasas de crecimiento poblacional de 3 al 4% anual, o tal vez en algunos lugares arriba de estos porcentajes. Entonces, pues, y las fuentes de agua son las mismas, compartimos las mismas fuentes de agua. Entonces, aquí hay un gran reto que es tecnología, en principio, conservación de los acuíferos, proveernos de fuentes externas de agua. Uno de los conceptos que actualmente se están desarrollando en esta zona central, pues es tratar de utilizar el agua de lluvia en lo más que se pueda, ¿no? La ingeniería ha transformado el mundo por milenios. Lo ha hecho menos inhóspito y más confortable para los seres humanos. Y ha registrado una tras otra las progresivas demandas sociales para satisfacer nuevas necesidades. Los ingenieros dedican su inteligencia y su talento a la solución de problemas inmediatos y futuros que enfrenta la humanidad. Su característica esencial e insustituible es saber pensar antes de actuar y saber actuar después de pensar. Y simplemente enfatizaría el hecho de que la ingeniería no es una ciencia, sino es una profesión al servicio de la sociedad. Su función es servir a la sociedad.